Bentov no era un místico, era un ingeniero, y por eso su hallazgo fue tan peligroso. Descubrió que el cuerpo humano funciona como un radar cósmico, que cada latido envía una señal al tejido del universo, y el universo responde con la misma intensidad. Y si por eso el sistema necesita que vivas acelerado, estresado, enfadado, porque cada emoción tuya alimenta el campo que te mantiene dormido, la Matrix no te encierra con muros, te encierra con frecuencia. Y el silencio, la quietud, el simple hecho de escuchar tu pulso, rompe ese control. Por eso lo llamaron loco, porque su ciencia se parecía demasiado a la libertad. Él afirmaba que cada pensamiento, cada emoción, cada microlatido de tu corazón envía una onda que se propaga por el espacio y que el universo entero responde como un espejo vivo. No es metáfora, es mecánica. Eres una antena dentro del cosmos. Lo que emites, regresa. Lo que sientes, se materializa. Y lo más inquietante, si cambias tu vibración interna, el universo no tiene opción más que reconfigurarse. Pero aquí está la parte que pocos soportan escuchar. Si tu vida no está funcionando, no es culpa del mundo, ni del destino, ni de la suerte. Es tu propia frecuencia la que estás enviando. Bentov lo explicó con ecuaciones. Los místicos lo sabían por intuición. Y tú estás a punto de recordarlo. Así que te advierto algo. Lo que vas a descubrir no es una idea bonita para sentirte mejor. Es una verdad tan profunda, tan incómoda y tan liberadora que una vez la entiendas, no volverás a mirar tu vida igual jamás. Un aviso rápido. Aquí no te prometo milagros instantáneos, pero sí un mapa práctico, con teoría, ejercicios y ejemplos, para que empieces a escribir tu realidad con más conciencia y unas risas disimuladas cuando haga falta, porque la seriedad absoluta cansa hasta al universo. El error de la humanidad. Vivimos en una época fascinante. Podemos mandar una nave a Marte, editar genes y hacer que un teléfono te diga cuántos pasos diste hoy. Pero aún no hemos aprendido a manejar nuestros pensamientos sin que se nos salga el sistema operativo. Y ahí está el gran error de la humanidad, creer que somos espectadores del universo, cuando en realidad somos parte activa de su maquinaria. Algo que Bentov decía que el ser humano sufre de una amnesia cósmica. Olvidamos que pertenecemos a un sistema que vibra, respira y evoluciona junto con nosotros. Es como si una célula del corazón creyera que puede latir sola, ignorando que hay un cuerpo entero sincronizado detrás de ese movimiento. Nos hemos desconectado del ritmo universal. Y lo curioso es que seguimos intentando arreglar la vida como quien intenta ajustar el sonido de una guitarra, pero sin afinar las cuerdas primero. Pero escucha bien, porque el error más profundo no está en desear demasiado, ni en fracasar una y otra vez. Está en creer que estamos separados de los demás, de la naturaleza y sobre todo, del principio que nos creó. Bentov lo explicó con una metáfora brillante. Imagina el universo como un océano de vibraciones y tú eres una ola. La ola tiene forma, tiene movimiento, puede observar a otras olas, pero si olvida que es agua, empieza a competir con el mar. Así funciona la mente humana. Nos creemos tan únicos que olvidamos lo esencial. Lo que nos da identidad, también nos da unidad. Y claro, desde esa desconexión nace el ego, el miedo, la ansiedad, el yo contra el mundo. La humanidad lleva siglos peleando por quién tiene razón, sin darse cuenta de que todos están discutiendo dentro del mismo océano. Bentov seguramente miraría las redes sociales de hoy y diría, confirmado. La disonancia cognitiva ya alcanzó nivel interestelar. Sin embargo, durante siglos nos convencieron de que la realidad es algo externo, algo que ocurre afuera y que simplemente nos pasa. Pero Bentov fue claro. Lo que llamamos realidad es una retroalimentación entre tu conciencia y el campo universal. En otras palabras, la vida no te está ocurriendo, la estás generando en tiempo real. Y tu cuerpo vibra, tus pensamientos vibran, tus emociones también, y todas esas vibraciones viajan,
chocan, resuenan y regresan a ti convertidas en experiencias. ¿Quieres un ejemplo sencillo? Piensa en el día en que te levantaste con mal humor. Todo te salió mal. El tráfico, el café derramado, el jefe insoportable. No era el universo conspirando contra ti. Era tu frecuencia generando un guión que coincidía con tu vibración. Es casi como si el cosmos dijera: hoy venimos intensos. Perfecto, te envío un poquito más de caos para que combine con tu outfit energético. Así que Bentov lo afirmaba una vez más. El universo no es un escenario, sino un espejo dinámico. No refleja lo que dices que quieres, sino lo que realmente eres en términos de frecuencia. Y ese espejo tiene sentido del humor. Créeme, porque cuando tú dices: quiero paz, pero vives estresado, el universo responde con ironía. Paz dices, pero me estás transmitiendo estrés, ansiedad y 3 litros de café. Vamos a sincronizar eso. El resultado: más situaciones que te invitan a calmarte, aunque sea a la fuerza. Así que el error de la humanidad es pretender cambiar la imagen del espejo, mientras hace muecas frente a él. Queremos un reflejo distinto sin cambiar el gesto interno. Queremos abundancia desde la carencia, amor desde el miedo y libertad desde el control. Y luego nos quejamos: el universo no me escucha. No, sí te escucha. Lo que pasa es que te toma al pie de la letra. Para Bentov, la evolución espiritual no consiste en acumular conocimientos esotéricos ni buscar respuestas en templos lejanos. Consiste en sintonizar de nuevo con el ritmo cósmico. Tu corazón late en promedio 72 veces por minuto. ¿Sabías que ese pulso crea ondas que literalmente viajan fuera de tu cuerpo y afectan el campo electromagnético a tu alrededor? Sí, eres una antena biológica. Tu sistema nervioso es una orquesta tocando sin cesar. Pero, ¿está afinada? Dicen que nada es casualidad. Y no lo es, Bentov lo afirma. Y si estás aquí, es porque el campo te trajo. Pero si no te suscribes y activas la campanita, el universo podría pensar que todavía no estás preparado para el siguiente nivel. No lo hagas dudar de ti. Haz clic ahora. Suscríbete y activa la campanita, y deja claro que estás listo para la expansión que viene. Porque si hay algo peor que no saber, es estar a punto de despertar y quedarte dormido justo antes del amanecer. El problema es que la mayoría vive como si tuviera todos los instrumentos desafinados y el baterista dormido. Corremos, pensamos demasiado, sentimos poco, respiramos mal. Y luego nos preguntamos por qué la vida suena tan desordenada. Bentov proponía algo casi poético: reentrenar la mente y el cuerpo para vibrar en armonía con el universo. Porque cuando recuperas ese ritmo, el caos se disuelve y la realidad empieza a fluir de una manera natural, como si el universo dijera: por fin recordaste cómo bailar conmigo. Entonces recuérdalo muy bien. El verdadero error de la humanidad no está en fallar, en equivocarse o en tropezar. El verdadero error es haber olvidado que somos una expresión del universo consciente de sí mismo. Porque somos el cosmos mirándose al espejo, intentando entender su propio reflejo. Y lo más gracioso de todo es que mientras discutimos sobre quién tiene la verdad, el universo probablemente nos observa y piensa: ¡qué adorables! Todavía creen que están separados de mí. La idea que Bentov usa es la metáfora del péndulo y la resonancia para describir cómo la conciencia se mueve por frecuencias y ritmos. No se trata de magia, es una forma de decir que cuando sostienes patrones, pensamientos, emociones, hábitos, estás enviando una forma de energía que encuentra eco. Si tu patrón es miedo repetido, el eco será más miedo. Si tu patrón es gratitud coherente, el eco traerá coherencia. Por eso, esa idea famosa de Bentov resume esto en otra frase: el cuerpo y la mente prefieren el ritmo armónico sobre el caos. Si tratas a tu mente como a un instrumento desafinado, no esperes sinfonía. Aunque puede que logres algo digno de un solo de guitarra desafinado en una fiesta, no es lo mismo. Ahora que ya entendiste que el universo tiene ritmo y tú eres parte de su orquesta, llega la pregunta que todos se hacen:
aunque pocos admiten en voz alta. Sí, suena bonito eso del ritmo cósmico, pero ¿cómo se supone que uso todo esto en mi vida real? ¿Cómo paso de la teoría cuántico-poética a algo que funcione el lunes a las 8 de la mañana? Y aquí es donde Isaac Bentov se vuelve fascinante, porque, a diferencia de muchos pensadores que se quedaban en lo filosófico, Bentov tenía alma de ingeniero. Le gustaba traducir lo invisible en mecanismos que pudieran explicarse, estudiarse e incluso medirse. Era el tipo de persona que te hablaba del alma, y te lo explicaba con diagramas. Así que, veamos cómo puedes convertirte tú también en un ingeniero de tu conciencia. 1. Tu cuerpo es un circuito, no una cárcel. Bentov describía al cuerpo humano como un circuito eléctrico autosuficiente, diseñado para generar, conducir y modular energía. Tu corazón es el generador principal, el cerebro, el procesador que decodifica señales, y tu sistema nervioso, una red de transmisión más sofisticada que cualquier tecnología creada por el ser humano. Cada vez que piensas, sientes o reaccionas, ese circuito emite un tipo de frecuencia. Y esa frecuencia, literalmente, interactúa con el campo energético del entorno. Es decir, tus pensamientos no se quedan en tu cabeza, como creías. Son ondas reales que se propagan y resuenan con las ondas de otras personas, situaciones y lugares. ¿Alguna vez has entrado a una habitación y has sentido mala vibra sin saber por qué? No estabas imaginando cosas, estabas leyendo frecuencias incoherentes dentro del campo de ese espacio. Bentov diría que acabas de hacer un escaneo energético gratis, sin Wi-Fi y sin datos móviles. Tu cuerpo, bien entrenado, puede convertirse en una herramienta de precisión para detectar desarmonías. Pero cuando estás lleno de estrés, miedo o pensamiento compulsivo, el circuito se ensucia y deja de percibir con claridad. Por eso, la práctica comienza con algo tan simple y tan poderoso como limpiar la señal. 2. Limpiar la señal. La mente como antena. Bentov enseñaba que el cerebro funciona como una antena biológica capaz de captar y emitir frecuencias. Cuando estás tranquilo, enfocado y presente, la antena se alinea. Cuando estás disperso, preocupado o saturado de información, la antena se llena de interferencias. Imagina intentar escuchar una sinfonía a través de una radio vieja llena de estática. Eso es lo que hacemos cuando tratamos de manifestar o crear realidad desde la confusión interna. Emitimos señales mezcladas, contradictorias, caóticas. El universo, que por cierto tiene un excelente sentido del humor, responde con la misma confusión. Pides abundancia, pero dudas de ti. Pides amor, pero no te sientes digno. Pides paz, pero revisas las redes 47 veces al día. Y luego te preguntas por qué el campo no te entiende. Para limpiar la señal, no necesitas incienso de unicornio ni mudarte al Tíbet, aunque no suena mal. Solo necesitas practicar 3 cosas: respiración consciente, coherencia emocional y silencio mental. La respiración regula tu sistema nervioso y estabiliza el campo. La coherencia emocional alinea el corazón y el cerebro. El silencio mental permite que la antena reciba información más pura. 5 minutos al día de esta práctica valen más que 1 hora de queja. Y si crees que no tienes tiempo, probablemente necesites hacerlo el doble. 3. ¿Cómo empieza el cambio? El efecto del péndulo. Bentov utilizaba mucho la imagen del péndulo. Decía que la conciencia se comporta como un sistema oscilante que busca equilibrio. Cuando te desequilibras, emocional, mental o físicamente, el universo responde generando experiencias que te empujan de regreso al centro. ¿Te suena familiar? Sí, esas situaciones repetitivas que te frustran no son mala suerte. Son el péndulo del cosmos devolviéndote al punto de armonía. Cada vez que reaccionas con conciencia, el movimiento se suaviza. Cada vez que reaccionas con inconsciencia, el péndulo se intensifica. Así funciona el aprendizaje vibracional. Y no, el universo no te castiga. Simplemente te refleja hasta que aprendes a sostener tu frecuencia. Así que cuando te enfrentes a un desafío,
En lugar de decir ¿por qué me pasa esto?, prueba con qué parte de mi vibración está siendo reajustada. La pregunta cambia todo. Dejas de sentirte víctima del ritmo y te conviertes en bailarín del ritmo. 4. El campo como espejo inteligente. Itzhak Bentov afirmaba que el universo no es una máquina ciega, sino un sistema autoorganizado de conciencia interactiva. El campo responde a la coherencia, no al deseo. No importa cuántas afirmaciones repitas, si internamente estás vibrando en miedo o escasez. El campo no oye tus palabras. Lee tus patrones. Siente tu coherencia. Cuando piensas una cosa, sientes otra y haces otra. Creas una señal fragmentada. Pero cuando piensas, sientes y actúas en la misma dirección, activas la resonancia. Y la resonancia es el lenguaje universal. Es como si el universo dijera: por fin hablas mi idioma. Ahora sí puedo responderte. ¿Has notado que cuando estás apasionado por algo, las cosas fluyen, la gente aparece, las ideas llegan? Eso es resonancia. Tu campo vibrando tan fuerte y tan claro, que la realidad se reacomoda para seguir tu ritmo. A eso Bentov lo llamaba retroalimentación positiva del campo sintérgico. Traducción libre. El cosmos te hace eco cuando por fin dejas de desafinar. 5. La fórmula Bentov para crear cambio real. Podemos resumir toda su visión práctica en una fórmula simple, pero potentísima. Coherencia interna. Claridad de señal. Transformación externa. Y esa coherencia se construye así. Observa tu frecuencia actual. No la juzgues, solo escúchate. ¿Qué estás emitiendo? ¿Miedo, prisa, frustración, calma? Respira y sincroniza. Inhala profundo, exhala lento, conecta con el pulso del corazón. Es tu metrónomo interno. Siente lo que quieres como si ya fuera real. No imagines tenerlo. Siéntelo. La emoción auténtica es la chispa que activa la resonancia. Actúa desde esa frecuencia. No esperes a sentirte listo para moverte. Muévete y te sentirás listo. La acción coherente es la señal más potente que puedes enviar. Agradece, incluso antes de recibir. La gratitud es la confirmación energética de que confías en el proceso. Y el universo responde a la confianza, como una flor al sol. Haz esto durante días, no una vez. Porque el universo no responde a tus intenciones pasajeras, sino a tus hábitos vibracionales. 6. La vida como laboratorio de frecuencias. Bentov insistía en algo. No creas nada de lo que escuchas, experiméntalo. El universo es un laboratorio abierto, y tú eres tanto el científico como el experimento. Cada día es una oportunidad para observar cómo cambian tus circunstancias cuando cambia tu estado interno. ¿Te enojas? Mira qué tipo de situaciones atraes. ¿Te calmas? Observa cómo se suaviza el entorno. Es casi cómico cuando lo ves con perspectiva. A veces pasas la mañana maldiciendo el tráfico, y el universo te responde con una fila más larga, como diciendo: perfecto, querías practicar la paciencia, ¿verdad? El humor cósmico es sutil pero muy eficaz. 7. Cuando todo encaja. Llega un momento, y esto lo describía Bentov con mucha claridad, en que el cuerpo, la mente y el alma entran en una especie de sincronía elegante. No es que todo sea perfecto, sino que tú vibras de manera tan coherente que cualquier cosa encaja. Dejas de luchar con la vida, empiezas a escucharla. Y en ese estado, ya no necesitas crear realidad de forma forzada. La realidad simplemente se alinea contigo. Tus pensamientos dejan de ser órdenes y se convierten en colaboración. Tu mente ya no manda, conversa, y el universo responde, porque por fin puede escucharte sin interferencias. Entonces ya entendiste y así es como funciona. No eres una víctima del azar, no eres un peón en el tablero del destino, eres una parte activa de la maquinaria universal, diseñada para emitir, recibir y crear realidad a través de tu vibración. El universo no está allá afuera, está vibrando contigo, dentro de cada célula, dentro de cada pensamiento, dentro de cada respiración. Y cada vez que recuerdas eso, cada vez que limpias tu señal, sincronizas tu ritmo y actúas desde la coherencia,
El cosmos te guiña el ojo y dice, bienvenido de vuelta a la orquesta. Ahora, quiero que hagas este ejemplo propuesto, no para hacerte perder el tiempo, sino para saber que lo has interiorizado bien. Siéntate cómodo. Cierra los ojos. Respira 6 segundos inhalando, 6 segundos exhalando. No estamos haciendo yoga sin pagar la suscripción. Visualiza con detalle, no solo el resultado, sino la escena. Luz, sonidos, texturas. Mantén la emoción asociada al resultado. Gratitud, alivio, alegría. Durante 2-3 minutos. Hazlo como si ya fuera real. Anota una acción concreta a realizar ese día que confirme tu intención, aunque sea pequeña. Repite 10 minutos diarios, durante 21 días. Observa y ajusta. Este sencillo protocolo une la claridad, la emoción y la acción. Las 3 palancas que mueven la resonancia. Si lo haces, empezarás a detectar respuestas del entorno, oportunidades, sincronicidades, puertas que se abren. Y no todas las puertas serán palacios. Algunas serán portones tras los que está la escalera de servicio. Pero también sirven. Si buscas mejorar tu salud, define exactamente qué mejorar significa. Siente gratitud por tener salud y adopta una pequeña acción diaria, caminar 20 minutos. Si quieres un proyecto creativo, visualiza la presentación, siente la satisfacción y añade una acción. Escribir 300 palabras al día. Los cambios grandes se construyen con pedacitos coherentes. La resonancia se arma con repetición enfocada. Así que trabaja la resonancia de la siguiente manera. Rutina de mañana con intención. 5 minutos de visualización. Plus 1. Acción rápida del día. Diario de microvictorias. Anota 3 cosas que confirmen que estás alineado. Chequeo emocional. Cada 4 horas revisa tu tono. Si está bajo, reinicia con 1 minuto de respiración consciente. Sincronía social. Rodéate de personas que sostengan frecuencias compatibles. Sí, eso a veces implica dejar grupos de WhatsApp que consumen energía como un agujero negro. Vamos a ser honestos. Cada vez que alguien escucha cosas como tu mente crea la realidad, todo es vibración o el universo responde a tu frecuencia, una parte interna, esa mezcla entre el escéptico, el científico y el que paga impuestos, levanta una ceja y dice, ajá, claro, y yo supongo que mi nevera también vibra conmigo, ¿no? Tranquilo, esa voz es necesaria. De hecho, Isaac Bentov la habría celebrado, porque para él, la verdadera espiritualidad no era creer ciegamente, sino experimentar con curiosidad científica. Así que vamos a responder, una por una, las objeciones más comunes, y lo haremos con cabeza fría, corazón abierto y una sonrisa ligera. 1. ¿Y si todo esto del campo y la vibración es pura fantasía? Excelente pregunta. De hecho, es la más lógica de todas, pero aquí va la trampa. Creer que solo lo visible es real es tan fantasioso como creer que todo lo invisible lo es. Bentov decía que el universo es mucho más parecido a una sinfonía que a una máquina. No todo lo que existe se puede ver, pero sí se puede medir por sus efectos. Por ejemplo, ¿has visto alguna vez una onda Wi-Fi o una frecuencia de radio? No, y sin embargo, estás viendo este video gracias a ellas. Del mismo modo, tu mente emite y capta ondas que aún no sabemos medir del todo, pero cuyos efectos son observables. Las neurociencias, la física cuántica y la biología del corazón, como los estudios del HeartMath Institute, ya lo demuestran. Cuando cambias tu estado emocional, cambia tu campo electromagnético y eso afecta el entorno. Así que no estamos hablando de energía mística flotando en el aire, sino de frecuencias biológicas reales que tu cuerpo genera constantemente. La fantasía no está en creer en la energía, la fantasía está en creer que no la tienes. 2. Pero si la mente crea la realidad, entonces yo soy culpable de todo lo malo que me pasa. No, y repite conmigo, no eres culpable, eres co-creador. Hay una diferencia enorme entre culpa y responsabilidad. Bentov nunca dijo que creamos desde el ego, sino desde la coherencia vibracional. Eso significa que no todo lo que experimentas proviene de tus pensamientos conscientes.
También intervienen memorias, emociones, patrones colectivos y resonancias del campo humano completo. Tu mente no es un control remoto que lo domina todo. Es más bien una antena que sintoniza ciertas frecuencias dentro del vasto océano de posibilidades. Así que no atrajiste al jefe insoportable o la crisis financiera como castigo. Simplemente entraste en una resonancia que te mostró algo que necesitabas ver o aprender. La vida no te castiga, te afina. Y cuando lo entiendes, hasta las experiencias difíciles se vuelven parte del ritmo. Es más, Bentov solía bromear con esto. Si quieres saber qué estás aprendiendo, observa qué te desespera, porque lo que te desespera te está enseñando a vibrar diferente. 3. ¿No será que todo esto es solo pensamiento? ¿Positivo con mejor marketing? Esta es buenísima. Y la respuesta es un rotundo no. El pensamiento positivo intenta tapar el miedo con frases bonitas. El trabajo vibracional, el que hablaba Bentov, va a la raíz del miedo. No busca negar emociones, sino transformarlas en información útil. Pensar positivo es decir, todo va bien mientras estás temblando por dentro. Elevar la frecuencia es respirar, observar el temblor y permitir que se disuelva en coherencia. En palabras simples, el pensamiento positivo maquilla el síntoma. La coherencia interna reprograma la señal. Y ojo, esto no es misticismo barato. El corazón y el cerebro se comunican eléctricamente a través del nervio vago. Cuando ambas señales se sincronizan, tu sistema entero entra en resonancia. Eso cambia literalmente la forma en que percibes y procesas la realidad. Así que no se trata de pensar, todo es lindo. Se trata de sentir desde la alineación, incluso cuando no todo es lindo. 4. ¿Y qué pasa con el libre albedrío? Si todo vibra, ¿de verdad tengo elección? Sí, pero no como crees. Tienes libre albedrío para elegir la frecuencia desde la que participas en la sinfonía universal. No puedes controlar el ritmo del universo, pero puedes decidir cómo bailas con él. Eso es libertad vibracional. Bentov decía que cada pensamiento, emoción y acción emiten una especie de nota en el gran campo. Tú eliges si tocas una nota disonante o una que armonice. No puedes cambiar toda la orquesta, pero puedes afinar tu instrumento. Y cuando lo haces, mágicamente otros instrumentos empiezan a afinarse contigo. Así que sí, tienes elección. No sobre el clima, pero sí sobre cómo caminas bajo la lluvia. Y curiosamente, cuando aceptas mojarte, suele salir el sol. Mira, si todavía estás aquí, te felicito, de verdad. La mayoría ya habría cerrado el video buscando distracciones vacías. Pero tú seguiste. Eso significa que algo en tu frecuencia ya está cambiando. Escribe en los comentarios: estoy listo para mi transformación. Quiero que dejes esa frase como una declaración al campo, porque lo que viene ahora no es contenido, es energía pura. Quédate, porque estás a punto de escuchar algo que puede reconfigurar tu forma de ver la realidad. 5. ¿Por qué, si todo esto es real, no lo enseña la ciencia tradicional? La eterna pregunta. La respuesta tiene dos partes, una técnica y otra humana. Primero, la técnica. La ciencia tradicional trabaja con fenómenos medibles, replicables y objetivamente observables. Pero el campo de la conciencia y la vibración es subjetivo, no lineal y extremadamente sensible al observador. Eso lo hace difícil de encajar en los modelos clásicos. Sin embargo, la frontera se está moviendo. La neurociencia, la física cuántica y la bioenergética ya están abriendo puertas que antes parecían imposibles. Y ahora, la parte humana. La ciencia también tiene su ego, un ego con bata blanca, pero ego al fin. Aceptar que la mente influye en la materia implica reescribir muchos paradigmas y admitir que el observador no solo observa, sino que crea. Eso, para algunos científicos, es como decirle a un gato que ladre. No les gusta. Pero Bentov fue pionero en tender ese puente. Él decía que la espiritualidad sin ciencia se vuelve superstición, y la ciencia sin espiritualidad se vuelve arrogancia. Y ambos extremos nos alejan del entendimiento real.
6. ¿Y cuánto tiempo tarda esto en funcionar? Otra excelente y muy humana pregunta. Porque sí, todos queremos resultados, queremos sincronizar el campo, pero rápido, que tengo reunión en media hora. El campo no obedece al reloj, sino a la coherencia. Y la coherencia no se mide en minutos, sino en constancia. Al principio, parece que no pasa nada, pero lo que en realidad está ocurriendo es que tu antena se está recalibrando, y cuando se alinea, la realidad empieza a responder con sutilezas, una idea inesperada, una coincidencia, un encuentro, una sensación de calma donde antes había tensión. No es magia, es sincronización progresiva, y de pronto un día, sin saber cómo, miras atrás y dices, ¡wow! Todo cambió, pero el universo no cambió. Tú cambiaste de frecuencia, y el universo simplemente te siguió el paso. 7. ¿Y si todo esto no fuera verdad? Perfecto. Entonces habrás pasado semanas practicando respiración consciente, gestionando mejor tus emociones, pensando con más claridad y observando la vida con curiosidad. Peor no vas a estar. Y en el mejor de los casos, descubrirás que sí era verdad. Esa es la genialidad del experimento de Bentov. Funciona incluso si no crees del todo, porque la coherencia no depende de tu fe, sino de tu práctica. Así que la única manera de saberlo es vivirlo. Y si el universo resulta ser una ilusión, al menos será una ilusión mucho más hermosa, armónica y divertida. Entonces las objeciones son parte del proceso de despertar. Son como el control de calidad de la conciencia. Si tu mente cuestiona, es señal de que estás evolucionando. Pero una vez que pasas del análisis a la experiencia, ya no necesitas creer, ¿sabes? Y ahí, el escepticismo se transforma en asombro, el juicio en curiosidad, y la duda en una sonrisa cómplice con el universo. Porque entiendes que el campo no está allá afuera esperando pruebas. El campo eres tú, esperando recordar tu propio ritmo. Entonces, si has llegado hasta aquí, probablemente estés pensando algo como, ok, todo eso de la vibración, el campo y la conciencia suena espectacular, pero mi jefe sigue gritándome, mi gato sigue tirando el café y el universo no parece muy sincronizado, que digamos. Y ahí está el punto. Porque el universo tiene un sentido del humor exquisito, sutil, elegante y a veces cruelmente puntual. Le encanta ponerte pruebas justo cuando juras que ya lo entendiste. Dices, yo ya no me altero por nada. Y a los 5 minutos te llama tu tía, la que manda audios de 8 minutos con 0 pausas para respirar. Coincidencia o ajuste vibracional. Bentov decía, medio en serio, medio en broma, que el cosmos es un laboratorio consciente y que nosotros somos sus experimentos más entretenidos. Y no lo decía con pesimismo, sino con fascinación, porque según él, cuando la conciencia se observa a sí misma a través de la experiencia humana, no puede evitar reírse un poco. Piénsalo, somos la única especie capaz de discutir con el GPS, la única que se frustra con su propia mente, y luego culpa al campo energético por llegar tarde. Y aún así, somos el canal a través del cual el universo se conoce a sí mismo. Una paradoja tan absurda que solo un Dios con sentido del humor la habría diseñado. Entonces siéntete capaz e imagina al universo como un cómico de stand-up en un escenario infinito. Su guión, la existencia, sus chistes, tus lecciones diarias, su público, tú, tratando de entender por qué la tostada siempre cae del lado de la mantequilla. Bentov decía que el proceso de evolución de la conciencia es como un juego de vibraciones que se afinan progresivamente. Y cuando desafinas, el universo no te regaña. Te manda una situación tan perfectamente molesta que te obliga a reajustarte. ¿Te has dado cuenta de eso? Parece que la vida tiene un doctorado en ironía aplicada. Pierdes la paciencia. Y de repente el ascensor se queda detenido justo cuando tenías prisa. Dices, hoy quiero paz. Y tus vecinos deciden hacer una fiesta con reggaetón existencial hasta las 3 a.m. Es casi poético. Como si el universo te dijera, ¿querías practicar la serenidad? Excelente, aquí tienes tu examen final. Y
Así seguimos porque a veces creemos que manifestar significa que todo salga perfecto, pero Bentov lo veía diferente. Manifestar conscientemente es crear experiencias que te enseñan a sostener tu frecuencia, no solo a recibir resultados. Por eso, cuando pides paciencia, el universo no te da paz. Te da tráfico. Cuando pides sabiduría, no te manda libros, te manda caos. Y cuando pides abundancia, a veces primero te quita lo que no necesitabas. No es crueldad, es ingeniería vibracional avanzada. El universo no te da lo que pides con palabras, sino lo que emites con energía. Y lo curioso es que suele hacerlo con un sentido del humor tan sofisticado que ni los guionistas de tu vida lo entienden. Bentov decía que el universo no se toma tan en serio como nosotros. Él creía que la risa era una forma elevada de resonancia. Cuando ríes, tu sistema energético se abre, tu frecuencia se armoniza y la energía fluye más rápido. De hecho, hay estudios modernos que muestran que reír literalmente sincroniza el ritmo cardíaco y cerebral, creando coherencia fisiológica. Así que cada vez que te ríes sinceramente, estás haciendo meditación en movimiento, o al menos, algo muy parecido a lo que Itzhak describía como expansión armónica del campo corporal. Piensa en esto. Cuando te ríes, todo tu cuerpo vibra, el diafragma se mueve, el corazón cambia su ritmo, las endorfinas se liberan, y por unos segundos, no hay pasado ni futuro, solo presencia pura. La risa, en ese sentido, es una especie de mini iluminación disfrazada de tontería. Por eso los sabios, los monjes zen y los científicos con alma de poeta siempre terminan sonriendo. No porque la vida sea fácil, sino porque por fin entendieron el chiste. Bentov contaba, con mucha ironía, que cuando meditaba y alcanzaba ciertos estados de expansión, sentía que el universo entero le devolvía una carcajada suave, como si le dijera, ¿ves? Todo esto era más simple de lo que creías, y eso lo hacía reír, porque comprendía que incluso el sufrimiento humano, visto desde una conciencia más amplia, tiene algo de cómicamente hermoso. Entonces observa que el problema es que nos tomamos demasiado en serio. Nos creemos tan importantes, tan únicos en nuestros dramas, que olvidamos que somos apenas una vibración microscópica en una sinfonía cósmica gigantesca. Y cuando recuerdas eso, todo se vuelve más liviano. Tus problemas siguen ahí, sí, pero ya no pesan igual, porque entiendes que la vida no es una batalla que ganar, sino un ritmo que aprender a disfrutar. Así que la próxima vez que algo te saque de tus casillas, ríete, no para evadirlo, sino para liberar la tensión que impide que el campo se reacomode. Ríete de ti, de tu ego espiritual, del drama mental que te hace creer que el universo está conspirando contra ti. Porque, spoiler cósmico, el universo no conspira contra ti, solo se ríe contigo, esperando que captes el chiste. Bentov decía que cuando el cuerpo vibra en estados elevados, como la gratitud, el amor o la risa, el campo energético se expande y se vuelve más simétrico. En palabras simples, tu energía se vuelve bella y no es solo una metáfora poética. Las mediciones con resonancia muestran que cuando reímos genuinamente, las ondas cerebrales alfa y teta se sincronizan, el corazón entra en coherencia y el sistema inmunológico se fortalece. ¿Quién diría que un buen ataque de risa tiene más poder que un suplemento caro? Así que, si alguna vez te preguntas cómo elevar tu vibración, puedes meditar, respirar, visualizar, o simplemente reírte de que olvidaste meditar, respirar y visualizar. Ambos caminos llevan al mismo lugar, la presencia. Y si de verdad quieres manifestar algo, hazlo con una sonrisa. Porque el universo no responde a la rigidez, sino al juego. El universo no entiende las órdenes, entiende la música. Y la risa es música pura. Una melodía tan contagiosa que reordena tu campo, te saca del miedo y te devuelve al ritmo natural. Por eso Bentov decía que la evolución de la conciencia no es una línea recta hacia la solemnidad, sino una espiral que termina en una carcajada cósmica. La iluminación, en última instancia, no es otra cosa que comprender el chiste de estar vivo. Entonces no subestimes el poder de reírte. No te tomes tan en serio tu despertar.
El universo ya sabe que estás intentando hacerlo bien. Y mientras tú te esfuerzas por elevar la frecuencia, él te observa desde su trono vibracional con una sonrisa diciendo: tranquilo, alma humana, ya estás vibrando, solo estabas desafinando un poco. Así que cuando la vida te meta el pie, no te caigas con solemnidad, haz una pirueta y ríete. Porque en ese momento exacto, estás más cerca de Itzhak Bentov, del universo, y de ti mismo, de lo que jamás habías estado. Y así llegamos al final, o mejor dicho, al principio disfrazado de final. Porque si algo nos enseñó Itzhak Bentov, es que nada en la existencia se detiene, todo oscila, vibra, respira, gira. Incluso tú, mientras lees esto, eres un patrón de ondas que el universo está practicando para perfeccionar su propia melodía. En serio, piénsalo. Tu cuerpo es un laboratorio de vibraciones. Tu corazón late, tus células resuenan, tus pensamientos vibran, y todo eso forma una sinfonía invisible que se entrelaza con la música cósmica. Y tú, sin darte cuenta, eres un instrumento de la conciencia universal, tocando una nota única e irrepetible en la orquesta infinita de la existencia. El problema no es que no estemos despiertos. El problema es que olvidamos que somos sonido. Nos creemos materia rígida, cuando en realidad somos ritmo en movimiento, energía bailando a diferentes velocidades. Y cuando te das cuenta de eso, algo dentro de ti cambia. Ya no buscas tanto controlar, sino sintonizar. Porque comprendes que la vida no se domina, se baila. Y cuanto más intentas imponerle tu ritmo, más fuera de compás te quedas. Bentov decía que el proceso de evolución espiritual no era una ascensión mística hacia el cielo, sino una afinación progresiva del instrumento humano. Cada experiencia, cada error, cada conflicto, cada momento de dolor, no son castigos, sino ajustes de frecuencia. La vida te está afinando, aunque a veces suene desafinada. Cuando entiendes eso, dejas de resistirte tanto. Empiezas a escuchar, a percibir los silencios entre tus pensamientos, a notar cómo la vida te habla en sincronías, en señales, en casualidades demasiado exactas como para ser casuales. Y entonces, en medio del caos, sonríes, porque reconoces el ritmo. Ese instante es despertar, no un milagro externo, sino el momento en que recuerdas que tú también eres parte del latido universal. Podríamos pasarnos la vida tratando de entender el universo, pero el universo no se entiende, se siente. Bentov lo explicaba así: el cerebro es solo una antena. Lo que tú llamas pensamiento es en realidad una forma de resonancia entre tu campo y el campo del todo. Por eso, a veces, las mejores decisiones llegan cuando dejas de pensar, cuando simplemente te alineas con la frecuencia correcta, cuando el cuerpo, la mente y el corazón vibran al unísono. Y ahí, mágicamente la vida fluye, no porque tengas suerte, sino porque por fin dejaste de interferir con tu propio canal. ¿Te ha pasado? Estás relajado, confiado, riéndote sin forzar nada, y de repente, todo sale bien. La persona aparece, la oportunidad surge, la sincronía encaja. Eso no es azar. Es física espiritual. Es coherencia vibracional. Bentov lo habría llamado resonancia armónica con el campo del universo. Yo lo llamo cuando por fin dejas de pelearte con la realidad. Ahora bien, si en algún punto de este viaje te sentiste confundido, frustrado o un poco loco, bienvenido al club de los humanos conscientes. Bentov mismo decía que la conciencia, cuando se expande demasiado rápido, a veces se siente como un colapso, porque tu vieja identidad intenta aferrarse, mientras tu campo energético se estira hacia una nueva frecuencia. Es como si tu ego gritara: ¿qué está pasando? Y el universo respondiera con calma: relájate. Estamos actualizando tu software. Lo que tú llamas crisis existencial es, en realidad, una actualización vibracional. La vida te está rediseñando para que puedas resonar con una versión más amplia de ti mismo. Así que no te preocupes si no entiendes todo. No tienes que hacerlo.
Tu mente es como un niño tratando de comprender un océano con una cuchara. Eso está bien, lo importante no es entender, sino sentir el ritmo. Y aquí viene el toque que nunca falta. Si después de todo esto no te ríes un poco, algo se te escapó. Porque cuando de verdad entiendes la danza cósmica, no te vuelves más serio, te vuelves más liviano. Te das cuenta de que nada es tan grave como parece, que incluso tus dramas espirituales tienen algo de cómicamente hermoso. Isaac Bentov lo decía con ironía: si el universo se tomara a sí mismo demasiado en serio, colapsaría de aburrimiento. Y tenía razón. El humor no es trivialidad, es sabiduría destilada. Solo quien ha visto la verdad puede reír con el corazón liviano. Así que ríete. De ti, del universo, del proceso, de la idea misma de despertar. Ríete, porque cada risa auténtica es una vibración que te acerca más a la coherencia cósmica. Y el universo, créeme, adora reír contigo. Todo esto se resume en algo tan simple como profundo. No estás separado de nada. Eres el universo experimentándose a sí mismo en forma de humano curioso, olvidadizo y maravillosamente imperfecto. Tu misión no es alcanzar la perfección, sino recordar la melodía. Y una vez la recuerdas, todo cambia. Las decisiones se vuelven claras, las relaciones más livianas, el propósito más evidente. Porque ya no caminas contra el ritmo, sino con él. Bentov lo habría dicho así: el universo es un vasto instrumento vibrante, y cada ser humano es una cuerda. Cuando una cuerda vibra en armonía, el universo entero canta. Así que no busques más, sintonízate, respira, ríe. Y recuerda, no estás aquí para controlarlo todo, sino para tocar tu nota con belleza. Porque cuando tú vibras en coherencia, todo el cosmos baila contigo. Si lo que escuchaste hoy movió algo dentro de ti, no te detengas aquí. Este fue solo el primer paso para entender cómo funciona tu mente. Pero en el siguiente video vas a descubrir cómo dominar ese poder. No exagero. Si no lo ves, seguirás repitiendo los mismos patrones que te mantienen donde estás. Así que hazte un favor, entra ahora al próximo video y da el salto que la mayoría nunca se atreve a dar.